Vamos a hablar los próximos minutos de la séptima jornada de la trashumancia y el comercio lanar. Concretamente una actividad que va a tener lugar aquí en Medina del Campo con fecha 5 y 6 de octubre, es decir, poco más de una semana. Para hablar de este tema esta noche nos acompaña Luis Gil, que es el presidente de la Asociación Amigos del Museo del Patrimonio de Medina del Campo. Señor Gil, buenas noches. Buenas noches. Y uno se pregunta, ¿qué tiene que ver las jornadas de trashumancia y comercio lanar con la Asociación Amigos del Museo del Patrimonio de Medina del Campo? Pues mira, la Asociación Amigos del Museo de las Ferias y del Patrimonio es una asociación que por una parte está colaborando con el Museo de las Ferias, acercando el Museo de las Ferias a los ciudadanos, y por otra parte la palabra patrimonio nos abre la posibilidad de tener actuaciones con actividades que tienen que ver con nuestro patrimonio. La trashumancia es parte de nuestro patrimonio, es una actividad que está muy en contacto, por una parte, con la naturaleza, con nuestro antepasado, con nuestras costumbres, con nuestros dichos. La trashumancia ha sido una actividad que a lo largo de miles de años han ido desarrollando muchas actividades que tienen que ver con nuestra forma de ser. Y eso es, digamos, lo que se puede decir nuestro patrimonio. Por eso nos dedicamos, y en Medina del Campo y en Castilla ha tenido mucha tradición la trashumancia, y por eso nos dedicamos a recordar en esta jornada la importancia que tuvo la trashumancia en Castilla y el comercio de la lana en Medina del Campo. Además, el Museo de las Ferias, el fin del Museo de las Ferias es mostrar a la sociedad lo que venía a Medina en las ferias, y en esas ferias la riqueza era la lana. En Medina se comercializaba toda la lana que salía hacia los Países Bajos como producto natural, y venía transformado y que se vendían en las ferias. Con lo cual, el Museo de las Ferias y la trashumancia tienen muchísimo que ver. Y además, que usted no lo ha dicho, quiero recordar que hace 7 años fue usted el que puso en movimiento todas estas jornadas cuando en su etapa de concejal. Sí. Por lo tanto, yo entré de concejal y empecé, una de las actividades que yo tenía era concejal de mercados, y empecé a leer documentos, y entonces empecé a entender la historia y la importancia que tuvo esta actividad en Medina del Campo, sobre todo, y a partir de ahí digo, pues yo creo que hay que crear una jornada donde se hable, donde se recuerde y donde nos enseñen lo que fue la trashumancia y las actividades que conlleva toda esta tradición. Y luego de repente se perdió y no se ha vuelto a recuperar, aunque no se ha recuperado una parte, porque sí es verdad que todos los años ha habido actividades de cara a esta fecha con sí. Charlas y con... Sí, todos los años ha habido, hay actividades, hay conferencias, vienen de distintos ámbitos culturales y profesionales. Pues este año ahora hablaremos de ello, viene desde un antiguo pastor, actualmente con 84 años, a doctores de historia, doctores en historia y en comercio, distintas personas, y esa es la riqueza de la trashumancia. La trashumancia se puede ver desde muchísimas visiones, y intentamos traer a personas que nos puedan aportar y nos puedan enseñar cosas que han sido la historia de la trashumancia. Me imagino que todas las actividades se van a desarrollar dentro del Museo de las Ferias, ¿no? Sí, el Museo de las Ferias, hasta ahora, y digo hasta ahora porque el año pasado ya tuvimos una grata sorpresa. La sala que tiene el Museo de las Ferias para estas actividades culturales se nos quedó pequeña. Hubo conferencias donde la gente estaba de pie. Viene muchísima gente de otras provincias, de otras regiones, porque pues lo que estamos viendo a partir de estas jornadas es que la trashumancia y el comercio de lana le interesa a mucha gente, porque es parte, y lo he dicho antes, es parte de nuestra historia. Hasta el siglo XIX, que es cuando desaparece la mesta,
Castilla, y eso en casi todas las familias había uno o dos pastores, porque era el único trabajo, y junto con la agricultura, que había en los pueblos, ser pastor. Me preguntaba qué aforo tiene ahora mismo el Museo de las Ferias, la sala donde se realizan las... Pues unas 50 personas. ¿Y se queda pequeña entonces? Se queda pequeño. Las primeras jornadas no, pero en la séptima ya hubo gente de pie. Con lo cual, bueno, pues ya dijimos al final de las jornadas que habría que pensar en otro lugar para que la gente se sienta cómoda. Bueno, por una parte eso nos alegra, que tiene mucha repercusión en el exterior, viene gente, como he dicho antes, de otras provincias y de otras regiones, y bueno, pues si este año se repite, lo mismo hay que buscar ya otra ubicación un poquito más grande para que la gente esté cómoda. Pero por otra parte es una alegría de que estas jornadas pues sea un reclamo para la gente que viene a Medina del Campo. El día principal es el día 5, el sábado día 5, porque es donde se va a concentrar el mayor número de actividades. Comienzan a las 10:30 con la presentación de las jornadas, y es donde el pastor que usted antes hace mención, de 84 años, como es Serapio Hernández, antiguo pastor y autor del libro, va a hablar sobre sus recuerdos, el libro El Zagalillo, Memorias de mis años de pastor. Sí, yo conocí a este señor en Muriel. ¿Te acuerdas cuando hacíamos las jornadas por los pueblos de la Transhumancia? Pues conocí a este señor, que es de un pueblo de Ávila, un pueblo que yo creo que ya no existe porque se unió a otro pueblo y ahora tiene otro nombre. Este hombre, bueno, pues nos conocimos, me dijo que había escrito un libro sobre sus experiencias de pastor, un libro muy interesante porque nos habla de la vida esta que hemos comentado antes. Un niño de 6 años, se pone de zagalillo en un rebaño de ovejas que va a Extremadura. Año tras año, las necesidades de aquella época pues hacía que muchos niños abandonaran el colegio, las escuelas, para ponerse a trabajar porque había muchas necesidades económicas, eran muchos hermanos, y este señor empezó a trabajar con 6 años. A lo largo de toda su vida ha hecho varios trabajos y al final, bueno, pues ha recogido en este libro, el Zagalillo, Memorias de mis años de pastor, toda su experiencia, y le dije que se le importaba venir a contarlo como experiencia y bueno, encantado. Espero que no se ponga, pues ya tiene la salud muy delicada, vive en un pueblo de la provincia de la Comunidad de Madrid. Espero que venga, que al final no pueda venir, espero que pueda venir. Me ha dicho su hijo que la salud la tiene un poco quebrada, pero bueno, esperemos que venga y que nos cuente toda aquella experiencia de su vivencia. Pues a las 10:30 el sábado día 5, y a las 11:15 tiene lugar otra, en este caso, otra conferencia a cargo de Gonzalo Palomo, que es doctor veterinario de la Universidad de Extremadura, que va a hablar sobre los efectos de la transhumancia en la actualidad. Sí, por lo que decíamos antes, fíjate desde diversos puntos se puede hablar de la transhumancia. Este señor veterinario, creo que me dijo que descendía de Castilla y León, no sé si de Tudela de Duero o algo últimamente. Entonces viene encantado porque viene a las raíces donde él nació, y nos va a hablar de los beneficios actuales que puede tener la transhumancia. Este señor está haciendo un proyecto en la Universidad de Extremadura, en la Sierra de Gata, con rebaños de ovejas, en el aspecto de que para prevenir los incendios, los malditos incendios que asolan nuestra península, están haciendo un trabajo entendiendo que las ovejas sueltas por el campo evitan muchísimos incendios porque retiran toda la maleza y evitan muchísimos, a la vez que es un ganado que está ayudando mucho a la biodiversidad. Ahora está de moda el cambio climático y el mundo transhumante. Bueno, pues es un beneficio a la biodiversidad porque, y ya lo he dicho más veces aquí, no deja de ser un ejército de 700, 800 ovejas que bajan de las montañas de León
hasta las tierras de Extremadura, y en el camino van comiendo y van defecando hierbas y productos de otras tierras, y eso bueno, pues enriquece los campos. La transhumancia está reconocida como un bienestar para el terreno, para la tierra y para la biodiversidad del planeta. Y a las 12, pues van a hacer una pausa, ¿no?, para tomar un café, para las 12:30 reanudarlo con la última de las jornadas en una conferencia a cargo de Eduardo Galán, que es técnico del Museo Arqueológico Nacional, con el lema de la jornada, de la conferencia, Marcando el Paso. Sí, Marcando el Paso va a ser una conferencia, y este es otro ámbito de la transhumancia. En esta jornada, a lo largo de todos estos años, hemos estado investigando, han venido profesores. El año pasado vino una profesora de este señor, de Eduardo Galán, que entre los dos han hecho un artículo, yo creo que es referencia en la historia de la transhumancia, donde nos van a hablar de las estelas del suroeste de la península. ¿Qué son las estelas? Estamos hablando de la prehistoria, es otro foco por donde puede ir la transhumancia. Se está investigando desde cuándo los ganados recorren los caminos de España, de la península en la época prehistórica, ¿no? Y las estelas son señales, hoy día están en muchos museos, señales que ponían los hombres, los guerreros de aquellas tribus, marcando, como la conferencia dice, marcando por donde debían de pasar los ganados. Marcando el paso era señales, monolitos de piedra, se clavaban en sitios estratégicos como podían ser los pasos de los ríos, los vados, los pasos por los puertos de montaña. Iban marcando por dónde debían de ir el ganado. Esto es la conferencia que nos va a dar este señor, que es un técnico del Museo Arqueológico Nacional, y que nos va a hablar de la transhumancia o de la transterminancia de los tiempos prehistóricos. Yo creo que es otra vía de conocimiento que, bueno, pues a quien le interese todas estas cosas, yo creo que es curioso cómo los hombres en la prehistoria ya usaban sus métodos para conducir los rebaños de ganado. Cerramos la jornada del día 5 y nos vamos al día 6, un día 6 de octubre, domingo, que a las 11:15, con una conferencia a cargo del profesor de la Universidad de Valladolid, don Ricardo Hernández, va a hablar sobre la manufactura lanera castellana, una herencia malbaratada, se llama así. Sí, pues te lo voy a explicar. Este señor es profesor, como tú has dicho, de la Universidad de Valladolid, es profesor en la Escuela de Economía y a la vez es licenciado en Historia, es de Nava del Rey. Ya vino el año pasado y este año, bueno, pues viene. Este título es el título de un libro que él ha escrito sobre la industria o la manufactura lanera. En este libro, que es la base de la conferencia que él va a dar, nos habla de la crisis o el abandono de la manufactura lanera que hubo en la península ibérica o en Castilla sobre todo, porque era una industria típica de Castilla y León. En casi todas las ciudades había una pequeña industria que era la que hacía los tejidos, la que hacía la ropa, y esta industria poco a poco se ha ido abandonando. Les resultaba mucho más cómodo vender la lana que transformarla. Dinero fácil. Yo creo que esto nos recuerda muchas veces a nuestra historia. Estamos deseando tener dinero fácil sin mirar más allá del día a día. O sea, una industria hay que transformarla, hay que invertir en esa transformación, pero en esta época, pues como por desgracia yo creo que pasa ahora también, lo que se quiere es vender y coger el dinero. No se quiere invertir en manufactura. ¿Y qué se hacía? Pues con esa lana se exportaba a otros países, esos países la transformaban en los tejidos y venían
a las ferias de Medina. Para eso te decía, fíjate la importancia que tiene, esa lana transformada se traía otra vez a Medina y se vendía y se ponía a la venta o al comercio en las famosas ferias de Medina del Campo. Bueno, pues la transformación de la lana se hacía en otros países, lo que aumentaba el precio del producto cuando nosotros éramos los productores de ese bien que es la lana. Bueno, pues nos va a hablar de toda esa crisis, de todas estas industrias que se fue perdiendo, que era la industria típica de Castilla y León, y que, bueno, pues nuestra mala cabeza, nuestras malas prácticas nos ha llevado a no tener en este momento ninguna fábrica de textil en Castilla y León. Y por último, para cerrar estas séptimas jornadas de la transhumancia y comercio de la lana, pues hay un acontecimiento que me imagino que se invita a todo el pueblo de Medina que salgan a las calles. Porque ¿qué va a pasar? Bueno, pues hemos conseguido, después de seis jornadas sin poder pasar los rebaños por Medina, que ahora, bueno, pues el único pastor que queda en Medina del Campo va a poder pasar, yo creo que para recreo de mucha gente, la imagen de que Medina ha tenido en toda su historia, ¿no? Que sea un paso de ganado. Un rebaño de 700 ovejas, yo creo que van a recorrer las principales vías de la villa, la avenida Lope de Vega, la calle Padilla, la Plaza Mayor de la Hispanidad, la calle Gamazo, con dirección al Mercado Nacional, por la Avenida de Portugal, al Mercado Nacional de Ganado. Yo creo que es un recorrido que va a dar mucha vida ese día a Medina del Campo, porque se va a hacer al mediodía, aproximadamente sobre las 12:30, entre las 12:15, 12:30, 1:45. Claro, al ganado no se le puede exigir el horario, pero vamos, está pensado que pase sobre las 12:30 por la Plaza Mayor. Bueno, pues un recuerdo, sobre todo para las personas mayores, de lo que fue Medina, y para los más pequeños, bueno, pues yo creo que es un regalo para la visión ver un rebaño de 700 ovejas. Y además, que nos lo ha contado usted, van acompañado por la banda de música. Perfectamente, sí. Y por el grupo de dulzainas, ¿no? Sí, para hacerlo más atractivo, el grupo de dulzainas de la Escuela de Música van a acompañar al ganado, y yo creo que va a ser una fiesta agradable a la vista y al oído de todos los medinenses que quieran, bueno, de medinenses, y supongo que de gente que van a venir de otros pueblos o de otras zonas a contemplar lo que ya es muy difícil contemplar, ¿no? Hombre, yo me imagino que un vecino, por ejemplo, de Rubí o de Villaverde, pues tiene más en la mente, más fresco ver por sus calles las ovejas, ¿no? Pero sí, Medina es más difícil, ¿no? Sí, pero en Medina yo he vivido hace muchísimos años que por Medina los domingos era un sitio donde se podía ver miles de ovejas, o cientos de ovejas que iban al mercado. O sea, eso no es tan lejano la idea del paso por Medina. Además, bueno, pues, y ya lo he dicho aquí otra vez, la plaza de Medina del Campo está asentada sobre lo que eran dos cañadas reales. Por Medina pasan dos cañadas reales y la plaza es el sitio donde se cruzaban. Está la calle Simón Ruiz con la Puerta de Ávila, era la que dirigía la cañada leonesa occidental, que iba hacia Arévalo, y la avenida de Portugal, con la Puerta de Salamanca antes, bueno, pues era el camino que tenían el cordel de Extremadura. La avenida de Portugal, ¿qué sentido tiene en Medina? Pues el sentido era que por ahí pasaban las ovejas que iban hacia Extremadura y después hacia Portugal, porque la transhumancia, muchos se quedaban en Extremadura y muchos pasaban a Portugal o sea, el descanso era bien en la vega del Guadiana, bien en la vega del Tajo, y muchos entraban en Portugal. Y la cañada burgalesa, que es la que pasaba por ahí, tenía su fin en Portugal, en la avenida y de ahí yo creo que viene el nombre de esa avenida de Portugal.
El perfil de asistente a estas jornadas es un hombre mayor, es un hombre rural que le gusta recordar, son gente muy joven, hombres, mujeres. Señor Gil, ¿cuál es el perfil de asistente a estas jornadas? Pues te puedo decir que hay gente de todas las edades, excepto la de niños, y hay estudiantes que están en la universidad y han oído hablar de la historia de la transhumancia, de la historia de Castilla, y les interesa conocer qué se habla sobre esa parte de la historia, de economía y de tradiciones. Después hay personas que han vivido o quieren recordar lo que han vivido sus padres o sus abuelos y quieren saber algo más sobre la transhumancia. Y después hay estudiosos que, bueno, entre los que vienen y los que... gente que puede venir de otras regiones, porque es curioso que viene gente de otras regiones. Aquí ha venido gente de Soria, gente de Madrid, gente de Andalucía a esta jornada. Yo creo que con 7 años haciendo esta jornada ya están asentadas y yo creo que ya es una referencia de mucha gente venir. La fotografía que acompaña al cartel es una fotografía... si vemos un primer plano precisamente... Sí, esta es una fotografía que al pie de la fotografía viene Carmen García Moreno. Carmen García Moreno es una veterinaria de Baza, en Granada, que vino el año pasado y además es una fotógrafa, se dedica a hacer fotografías de los rebaños y de la transhumancia. Nos ha cedido y nos va a ceder, hasta que nos cansemos, fotografías de su colección para adornar los carteles todos los años. Una señora de Baza vino a dar una conferencia. La importancia que para ellas pueden tener esta jornada. Y vienen encantadas de la vida y a presentarnos lo que ellas han estudiado y lo que piensan sobre la transhumancia. Me preguntabas qué tipo de personas, pues vienen tipos de muchos ámbitos culturales y profesionales. Tenemos que concluir, pero no me gustaría que se fuese usted sin que me hablase del Hospital Simón Ruiz. ¿Cómo están las obras? Porque yo sé que ustedes han hecho mucho por esa cubierta y desde que han comenzado las obras poco está contando el señor Gil al respecto, después de ser de los que más movimiento ha efectuado. Yo no tengo mucha información porque, nuestra labor como asociación, aparte de la transhumancia, es el patrimonio de Medina del Campo. Y en Medina del Campo es el Hospital Simón Ruiz. Yo creo que se están terminando las obras y queda muy poco para que podamos ver o visitar la iglesia, que era lo que a nosotros nos implicaba estar ahí trabajando, empujando para que se hiciera eso. Al final lo conseguimos y yo creo que queda muy poquito para que los visitantes y los ciudadanos de Medina puedan visitar la iglesia totalmente restaurada. Tenemos noticias de que ya queda muy poquito para terminar y yo creo que a finales de este año o a principios del año que viene las obras estarán totalmente concluidas y yo creo que será un día de alegría el poder haber recuperado una joya del patrimonio de Medina. Hay que tener un poquito de paciencia. Después de 6 siglos sin hacer nada, ahora hay que tener paciencia para ver un... Me imagino que ya pueden caer chuzos de punta, que no pasa nada, ¿no? Ya la gente se había un miedo en que cada vez que caían 4 gotas de agua... Claro, había miedo porque tú date cuenta que era una estructura de cuando se fundó el hospital, hacía 6 siglos, 600 años que estaba como estaba, y entonces era... Pues sí que ha durado, 600 años. Ha durado muchísimo, y el arquitecto yo le he oído decir de que la estructura era buenísima y que podía haber aguantado unos años más, aunque por fuera se veía y que estaban las tejas rotas, que entraba agua por todos los sitios, quizás a lo mejor se hubiese hundido una parte, pero que la estructura, no toda, sino parte de la estructura estaba en muy buenas condiciones, pero que había el peligro de hundimiento, pero había una parte que estaba muy bien conservada. Vamos a ver cómo llevan los vecinos el ver en una iglesia, lo que era antes un templo, señor Gil,
pues cómo se va a utilizar para exposiciones, conferencias Sí. y demás. Porque yo recuerdo, lo he comentado muchas veces, a mí me impresionó mucho cuando vi la primera vez en Arévalo, fuimos a una charla taurina, ¿no? Y hablar de toros dentro Sí. de una iglesia, pero bueno, hay que reconocer que el lugar es ideal, ¿no? Para Claro, pues aquí será parecido, ¿no? Aquí es un espacio antiguo religioso, se conservará el retablo, se conservará el sagrario, que es lo que también hemos, como asociación, hemos reconstruido, o hemos restaurado, perdón, hemos restaurado, y la sala, pues yo creo que, mira, pues eso es una sala donde a lo mejor las próximas jornadas las podemos hacer en esa sala cultural, ¿no? Yo creo que el Museo de las Ferias, que es la entidad que lo va a acoger, pues dará buena cuenta para actividades culturales, como pueden ser exposiciones. ¿Va a ser el Museo de las Ferias el director del museo el que va a gestionar también? Sí, vamos, eso es lo eso en un principio es lo que se acordó, de que tanto por parte de la alcaldesa anterior y el director del museo hay un escrito en el cual se comprometen el ayuntamiento cede este local, vamos, no el ayuntamiento como patrón de la Fundación Simón Ruiz cede al Museo de las Ferias la utilización de esa zona para actividades culturales. El hecho de que no se podía restaurar si no había una actividad que pudiera soportar. Y bueno, pues la actividad cultural yo creo que es lo mejor que nos puede pasar en Medina y sobre todo en esa zona, en esa antigua iglesia del Hospital Simón Ruiz. Luis Gil, muchas gracias y que sea un éxito las 7ª jornadas de transhumancia, recuerden, 5 y 6 de octubre. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.